Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la técnica número 2, Alberto Einstein, Salta Capital. A continuación del video vamos a mostrar los procedimientos realizados para efectuar el ensayo de partículas magnéticas. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre los principios básicos antes de proceder con el ensayo. El principio físico en el que se basa el método de inspección por partículas magnéticas es el magnetismo. El principio se basa en el comportamiento de los imanes. Magnetismo es la fuerza invisible que tiene la habilidad de desarrollar trabajo mecánico de atracción y repulsión de materiales magnetizables. La inspección por partículas magnéticas es un ensayo no destructivo que se emplea para detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales, en muestras que pueden ser magnetizados. Lo importante de este ensayo es que consta de tres operaciones básicas. La primera es establecer un flujo magnético adecuado, la segunda sería una aplicación de partículas magnéticas y tercera sería la interpretación y evaluación de los resultados. Una de las ventajas es que es una inspección relativamente rápida y de bajo costo. Otra sería que es adaptable para metales o materiales ferromagnéticos pequeños y grandes. Y se requiere una menor limpieza que líquidos penetrantes. Además también se puede detectar discontinuidades superficiales. También lo bueno es que no se requiere una lectura de algún dispositivo electrónico, ya que solamente podemos deducir qué ocurre con tan solo ver la material. Y una de las limitaciones que podemos tener en este ensayo es que es solamente aplicable a materiales ferromagnéticos. Otra sería de que se necesita un suministro de corriente eléctrica. Otra sería que no se puede detectar discontinuidades profundas, es decir, interiores. Se requiere de 2 o más magnetizadores. Y bueno, eso sería básicamente el ensayo. Bueno, cumpliendo con el primer paso sería el sistema de magnetización, que tenemos dos métodos, por imanes o por corriente eléctrica. Por imanes, tengo la particularidad que me dice que voy a tener un flujo longitudinal. Y bueno, el principio físico que me demuestra cómo voy a ver la fisura es porque se establece una fuga de flujo. Y físicamente cómo voy a poder eso es porque al correr la línea de flujo, al tener una fisura, esto genera como una discontinuidad. Entonces esa discontinuidad hace que se establezca ese imán de esa parte. Entonces todas las partículas magnéticas se van a acomodar o reagrupar en esa fisura. Después el otro método es por magnetización con bobinas o solenoides. Que bueno, ese sería el procedimiento que nosotros realizamos en la institución. En el siguiente video vamos a mostrar paso a paso cómo se procede a realizar este tipo de ensayo. Bueno, cumpliendo con el primer paso sería el sistema de magnetización, que tenemos dos métodos, por imanes o por corriente eléctrica. Por imanes, tengo la particularidad que me dice que voy a tener un flujo longitudinal. Y bueno, el principio físico que me demuestra cómo voy a ver la fisura es porque se establece una fuga de flujo. Y físicamente cómo voy a poder eso es porque al correr la línea de flujo, al tener una fisura, esto genera como una discontinuidad. Entonces esa discontinuidad hace que se establezca ese imán de esa parte. Entonces todas las partículas magnéticas se van a acomodar o reagrupar en esa fisura. Después el otro método es por magnetización con bobinas o solenoides. Que bueno, ese sería el procedimiento que nosotros realizamos en la institución. En el siguiente video vamos a mostrar paso a paso cómo se procede a realizar este tipo de ensayo. Finalmente se procede a introducir la pieza, la probeta, en el núcleo de la bobina. Una vez que ésta ya tiene las partículas magnéticas adheridas con el DW40, entonces al aplicarle tensión, ¿qué pasa? Se genera un flujo circular. Y ese flujo, al verse que en el material hay una fuga, o sea una fisura, una rotura, trata de reparar esa pérdida por flujo. Y al hacer eso atrae todas las partículas magnéticas en esa grieta para que continúe un flujo constante. Y ese es el porqué o la justificación de cómo las partículas magnéticas, al retirar el material después de la bobina, vemos cómo queda todas las partículas o las virutas en las grietas. Bueno, en las siguientes imágenes vemos cómo queda el material ya con todas las virutas pegadas y vemos todas las discontinuidades que tiene. Finalmente se procede con la desmagnetización, que bueno, se procede a cambiar el fase por el neutro y el neutro por el fase inicialmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a invertir la línea del flujo y esa línea del flujo va a hacer que el periodo de saturación entre en el estado inicial, o sea, que la pieza, la probeta, ya no esté magnetizada. Es decir, que ya todo el flujo ya ha procedido con todo el ensayo, ya las partículas magnéticas ya pueden ser desechables y se puede limpiar la probeta y comprobar diciendo si se puede seguir utilizando o no. Mediante todo el ensayo podemos concluir finalmente que el material presentaba muchas discontinuidades, ya que vimos que en la grieta se asomaban todas las virutas, es decir, se formaba una línea de virutas, y podemos decir que el material ya no está en condiciones de seguir trabajando en su función. Es decir, que ya es hora de reemplazar la biela o de desecharla y poner una nueva. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Somos alumnos de la técnica número 2, Alberto Einstein, Salta Capital.